Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas y conversatorios, viajeros y antropólogos. En esta primera instancia vamos a abordar la temática del viajar como valorización social en el siglo de las luces. Quiero agradecer al Instituto Audiovisual de la provincia de Entre Ríos que ha llevado adelante toda también la producción y edición de este material. Nos vamos a encontrar con diferentes temáticas relacionadas a la antropología en este momento tan especial que nos encontramos con estos tiempos para reflexionar y pensarnos. Las dejo con la licenciada Silvia Tesio. Ella es magíster en antropología y pertenece al área de investigación del Museo Serrano. Que lo disfruten. Hola y bienvenidos a esta primera conversación en la que iniciaremos el ciclo que hemos denominado Viajeros y Antropólogos a partir de una iniciativa del grupo de antropología del Museo Serrano. La idea fundamental es compartir en estos encuentros una serie de conversaciones en las que recuperaremos elementos históricos que nos permiten comprender la relación que hay entre los viajes, los viajeros y la antropología y los antropólogos. En esta primera conversación, el eje fundamental va a ser un recorrido histórico hacia la valoración social del viajar en el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces en Europa. Y para eso comienzo esta conversación inspirándome en un texto del antropólogo mexicano Esteban Crotz, que habla de esta valoración social de viajar y marca el inicio de su sección destinada a este siglo diciendo lo siguiente: espectaculares viajes marítimos marcan la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Y cita en un primer momento en esta sección el viaje de Cristóbal Colón y el desembarco en las Antillas en 1492. Luego señala el viaje de Vasco da Gama, un portugués que viaja desde las costas de Portugal hacia la zona de la India, hacia la India, en esta navegación que yo les muestro aquí, ¿ven? Parte desde Portugal, circunnavega tocando las costas del África y llega al Cabo de Buena Esperanza, como marca la línea roja, en dirección a Calcuta, en una expedición bastante prometedora y ambiciosa para la época, que en ese momento estaba destinada a la búsqueda de especias. En ese momento el comercio de las especias era muy valorado en Europa porque los europeos no disponían de canela, de clavo de olor, y por tanto cualquier expedición que estuviera orientada a conseguir esos elementos era valiosa y era muy bien vista. En ese momento Vasco da Gama no llega a Calcuta, vuelve sin las especias, pero en realidad ese viaje es muy bien considerado por la corona portuguesa porque descubre esta ruta que ustedes veían en ese mapa. Fundamentalmente, quiero iniciar con una idea fuerte que me parece muy motivadora para pensar, y era que estos viajes, que luego, por ejemplo, si seguimos sumando experiencias de esa época, dijimos Cristóbal Colón en 1492 llegando a las Antillas, en 1498 Vasco da Gama llegando al Cabo de Buena Esperanza. En 1519 a 1522 Fernando de Magallanes hace la primera circunnavegación y llega desde España hasta lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes y descubre una suerte de tierras con personas muy distintas a aquellos humanos que encontraban en Europa. Tanto así que, por ejemplo, tengo aquí en este libro un detalle del mapa que Fernando de Magallanes, que se dice que se elabora a partir del viaje de Fernando de Magallanes, y fundamentalmente aquí hay una foto que marca también las ilustraciones y las proporciones de estas nuevas personas que se encuentran en la navegación Fernando de Magallanes y que da cuenta de humanos con características y biotipos muy diferentes a los de la Europa continental. Entonces, es importante en ese momento
hay un cambio drástico y dramático, dice Crotz, y lo traemos a colación estos dos adjetivos porque sirven. Drástica y dramáticamente cambia la idea del mundo, ustedes verán, se puede tomar rutas diferentes a las conocidas. La Tierra era redonda, una verdad que hoy nos parece de perogrullo, pero en ese momento, viniendo de una Edad Media en la que había representaciones de la Tierra plana, la idea de la tabula rasa que todos conocemos, poder realizar una navegación del modo en que lo hizo Vasco da Gama o que lo hizo Fernando de Magallanes o el mismo Cristóbal Colón, con los elementos y las tecnologías de ese entonces, siglo XVII, ahora sigue entrando el siglo XVIII, nos permiten hablar de que hay un cambio de paradigma notable en la idea de viaje. El mundo es otro, el mundo se puede albergar personas con biotipos muy diferentes a los que conocían los europeos de ese momento, y también había una posibilidad de fascinarse por la idea de viaje. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la literatura de la época, podemos tomar el libro Utopía de Tomás Moro, en donde aparece un personaje que es uno de los narradores que está relacionado con uno de los acompañantes en los viajes de Américo Vespucio, que también es conocido porque, bueno, es de quien sacamos nosotros el nombre de nuestro continente, América. Todas estas recreaciones literarias alimentan esta idea de fascinación, este cambio de paradigma de un mundo diferente, donde hay personas extrañas, donde hay personas que se diferencian, muchos de nosotros que son diversas a nosotros, conceptos muy notables para la antropología, van también abonando una nueva perspectiva de moverse. No obstante, en Europa en esa época, la mayoría de la población europea vivía en espacios mucho más reducidos. ¿Había desplazamientos en los pueblos? Sí. ¿A dónde iban? Iban al mercado, iban a buscar agua al río o al molino. En algunos casos existían ferias mendicantes que hacían que se hubiera desplazamientos de quienes iban a comprar o a vender. También se daban peregrinaciones religiosas, ¿sí?, que tras la idea de alguna promesa o la necesidad de cumplir con algún favor, hacían que se organizaran estos itinerarios de desplazamiento. Pero si nosotros nos hacemos una imagen de época, en ese momento pensar más allá del bosque, más allá del río, al otro lado de la montaña, era hablar de un terreno desconocido y repleto de peligros. Estamos en la Europa que sale del siglo XVII y entra al siglo XVIII. Pensemos en ese momento que, por ejemplo, una de las máximas era pensar que la gente que viajaba tenía motivos muy precisos, muchos no tenían la mejor reputación, y si uno se pone a hacer una referencia, un listado, pensándolo didácticamente, de quienes viajaban en esa época, podemos decir que a fines del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, que es lo que nos interesa en este momento como periodo histórico, viajaban en Europa los reyes, quienes impartían justicia, viajaban los comerciantes, algunas milicias por conflictos entre territorios en ese momento, y también viajaban personalidades de reputación más dudosa, como por ejemplo los cirqueros de ese entonces, los fugitivos de la ley, los mendigos y los enfermos. En este panorama entonces se va abonando, se va incentivando la idea de que el viaje en realidad en ese momento no aportaba significativamente reputación, y tanto así que hasta fines del siglo XVIII aproximadamente prevalecía una máxima que decía que vivir era vivir en su tierra, en la tierra donde uno había nacido, y conducirse honestamente, pero en la tierra, ¿sí? En muchas predicaciones, dice Esteban Crotz, este antropólogo mexicano que estoy citando, en esa época, por ejemplo, la idea del hijo pródigo era como tomada como el paradigma de lo que significaba
irse de la tierra natal, de la tierra propia, irse lejos, fracasar y tener que volver a pedir perdón al padre, ¿no? Que esa era la interpretación posible del viaje en ese contexto, en esa época. Por eso es que también hay un conjunto de factores políticos, históricos, económicos, que van generando nuevamente un espacio en el que esta concepción de viaje va a cambiar. Durante el siglo XVIII, aunque de manera desigual entre los distintos países de Europa, comienza a gestarse un acrecentamiento del poder absolutista en Europa. Ya veníamos con España y Portugal viajando, con estos viajes de descubrimiento que ya a ese entonces le habían aportado a Europa y a España fundamentalmente colonias en América, fundamentalmente, y llegamos a tener la expresión de tener el imperio donde no se oculta el sol, que daba cuenta de la extensión de los territorios conquistados por los españoles de esa época. Los portugueses también haciendo lo propio, extendiéndose por África, llegando a Brasil también, como dijimos, en rutas comerciales hacia la India. Pero hacia fines del siglo XVIII, mediados de fines del siglo XVIII, en un recorrido histórico muy general, también se comienza a percibir, más que percibir, a generar un desplazamiento y un movimiento de otros países, como Inglaterra, como Francia, Bélgica, Holanda, que van extendiendo sus fronteras, que se van desplazando, que van viajando, y que en estos viajes también van generando competencia entre ellos. Competencia porque mayor cantidad de viajes también va a generar la necesidad de más recursos, de acrecentar el poder político y territorial que tenían en sus propias tierras como en sus territorios de ultramar. También hay muchos censos, por ejemplo, un dato histórico, ¿no?, que dicen que entre 1750 y 1850 la población mundial crece de manera notable. Y en Europa crece casi un 80% sin contar la emigración europea de ultramar. Haciendo números, no es el motivo de hablar de estadísticas, vemos que todo este ambiente va generando una valoración positiva a la idea de que el viaje no es una aventura alocada, riesgosa e innecesaria, sino todo lo contrario. Se intensifica el interés exploratorio de viajar. ¿Qué quiero decir con esto? Se van creando condiciones para facilitar los viajes. Por ejemplo, dentro de la misma Europa del siglo XVIII se mejoran las rutas, aparecen rutas permanentes, se mejoran también los medios de transporte. Recordemos, una cosa que hoy en día uno no se imagina, pero que era parte de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, y que estaba centrada en pensar que quienes se desplazaban lo hacían en la Edad Media, en los comienzos de la Edad Moderna, a pie o a caballo, y que las rutas eran lugares bastante inseguros, con muchos salteadores de camino. Entonces, cuando nosotros hablamos, como yo decía recién, de que hay una serie de condiciones que van fomentando una valoración positiva de viajar, una de esas condiciones es el mejoramiento de los caminos, asegurar que quienes viajen van a poder llegar a destinos sanos y salvos, ¿sí? Y también una mayor sistematización de la información que se obtiene cuando se va de un lugar a otro. Y este punto sí interesa sustancialmente para luego llegar al siglo XIX, que es el gran siglo de los viajes y el comienzo de la antropología como ciencia. En ese momento, en el siglo XVIII, vamos a ver también otro cambio de paradigma en cuanto al viaje. Se va a pasar de los viajes de la era de los viajes de descubrimiento, como los de Colón, los de Vasco da Gama y tantos otros, a la era de los viajes de exploración. La figura del viajero explorador toma consistencia en el siglo XVIII, se acrecienta y se afianza
el interés de viajar y también se facilitan los viajes. Las coronas, por muchos objetivos colonialistas, en muchos casos, por muchos objetivos vinculados a la necesidad de expandir sus rutas comerciales, de lograr nuevos mercados en donde colocar productos que se manufacturaban en los países centrales, por decirlo, España, Francia, Inglaterra, y también de tomar materia prima de esos lugares, fomentan los viajes, financian los viajes básicamente, y estas expediciones entonces ya no son solo viajes de aventureros, sino que se transforman, y repito, en expediciones de reconocimiento de áreas prometedoras. Ya no era lanzarse a encontrar lo que hubiera, sino que aquellos hallazgos que se pudieran hacer en un viaje iban a aportar riquezas, prestigio político, conocimiento geográfico, ¿sí? Y en algunos casos iban a servir hasta para nutrirse de información que fomentara la gestación de enclaves políticos y de enclaves territoriales a lo largo del mundo, en toda la extensión del mundo, ¿no? Esto se complementa también con algunas dinámicas generadas por los exploradores y por sus relatos, en la que en muchos casos los relatos o los datos encontrados servían para cubrir vacíos del conocimiento generado en los centros de estudio, en los lugares de discusión de los países que generaban y que financiaban las expediciones. Por ejemplo, voy a citar un caso. La idea de llegar a África y de encontrarse, supongamos, con una tribu de pigmeos, alimentó en muchos la idea de vamos a ir a hemos encontrado un territorio prístino en donde tal vez este extraño, esta comunidad exótica, porque es tan diversa, tan distinta al explorador, nos puede aportar la idea del eslabón perdido, del origen de nuestra humanidad. Tal vez en esas tierras exóticas encontremos las respuestas de todas aquellas lagunas de conocimiento que en ese momento se tenían en estos círculos donde había debate de ideas. Los filósofos de la Ilustración, estamos hablando del siglo XVIII, siglo de las luces, atendían a todas estas poblaciones exóticas o alejadas que contrastaban en muchos casos con la idea de sociedad, de civilización y de progreso que se tenía en Europa. En algunos casos también porque esto abonaba la idea de poder hablar del buen salvaje. Pensemos que Rousseau dice el buen salvaje que vive en un estado de inocencia. Entonces encontrarse estas tribus con aborígenes o con personas que eran muy diferentes, que se vestían de modo distinto, que tenían un desarrollo diferente en sus formas de organización comunitaria, abonaba esta idea romántica de hemos encontrado al buen salvaje, ese mundo exótico, bucólico, lo vamos a nutrir de numerosos relatos que den cuenta de un buen salvaje, como decía yo. Además también hay otros episodios, otros procesos que van a fomentar el interés por el viaje y van a acrecentar la idea de la exploración con un fin mucho más allá de una aventura, como decíamos al principio, ¿no? Estamos, por ejemplo, hablando de dos momentos políticos que quiero destacar, que son la Guerra de los 7 años, entre 1756 y 1763, en Europa, que enfrenta, para hacerlo muy rápidamente, en realidad a Gran Bretaña, que obtiene alianza con Portugal y se opone y se enfrenta a Prusia y terminan disputándose dos territorios, la zona de Silesia, que hoy en día es Polonia, Checoslovaquia, y los territorios en Canadá
en América, en Norteamérica más precisamente, y algunos territorios en la India. Consecuencia rápida de un conflicto muy extenso, tras esa guerra de los 7 años, Inglaterra logra la anexión de Canadá y de Bengala, también se queda con la Florida en Estados Unidos. Francia le entrega la Luisiana, España le entrega la Luisiana a Francia, y de este modo entonces se va a generar un nuevo desarrollo geopolítico del momento, que a los fines coloniales va a interesar porque va a significar una nueva conformación colonial que luego va a tener a resolverse mucho más adelante en el tiempo. Finalmente, en los últimos espacios de esta primera parte de valoración social del viaje, podemos hablar de exploradores que hicieron historia. Por ejemplo, para nosotros en el museo, hablar de Carlos Linneo, este sueco naturalista que tenía como principal motivación tener un catálogo muy extenso de todas las principales colecciones de animales y plantas del mundo. O, por ejemplo, tomar la figura de James Cook, conocidísimo explorador al servicio de la colonia británica, que tuvo un trabajo muy intenso como cartógrafo, acompañado por muchos naturalistas en Oceanía. O el barón von Humboldt, también un naturalista conocido en estas tierras. O el mismo Bougainville, que fue un francés que realizó la primera circunnavegación avalado por la corona francesa y que llega a la isla de Tahití. Es más, Bougainville viaja con 2 botánicos y descubren una flor que es la famosa Bougainvillia, que luego se transforma en una de las especies que le regalan a la reina, a la esposa de Napoleón en Francia. Hubo entonces, para cerrar, 2 consecuencias que dejo en esta primera conversación de estos viajes. Por un lado, ensancharon los horizontes cognitivos, imaginativos, espaciales, que sirvieron, como decía yo, para resolver viejos problemas de conocimiento y para aportar nuevos problemas que surgen, ¿no? Y también hay un cambio profundo en el paradigma del viajar. Hacia fines del siglo XVIII, esta parábola del hijo pródigo, que yo les decía que en el siglo XVII era vista como un hijo que tenía que volver a pedir perdón por haberse ido y por haberse alejado de la tierra natal, en esta época cambia bajo la influencia de los exploradores, de los múltiples relatos de viaje que hay, de la perspectiva filosófica que aporta la Ilustración, y ese relato del hijo pródigo es un ejemplo claro de cómo cambia el paradigma del viajar. Y el hijo pródigo a fines del siglo XVIII no era que había vuelto fracasado, sino que había aprendido. Y por tanto el viajar lo había instruido. Una frase que nos acompaña hasta el día de hoy: el viajar instruye, el viajar enseña, ¿sí? Por lo tanto, yo cierro en este momento, nos volveremos a encontrar en otros encuentros, pero bueno, lo fundamental es que el viaje y la antropología son un vínculo que se va gestando de múltiples maneras, de formas complejas, y que siempre uno tiene que verlo en un contexto situacional, ¿sí? Nos volveremos a encontrar en breve para hablar del siglo XIX, que es el gran siglo de los viajes, y allí sí se va a dar el origen al nacimiento de la antropología como ciencia. Muchas gracias.